Tarde pero sin sueño, muy buenas noches, bienvenidos a After Office, la católica reflexión nuestra de cada día. Te saluda tu amigo y servidor Juan Manuel Rodea y en esta ocasión me acompaña nuevamente pues también nuestro co-conductor Andrés Felipe Leiva. ¿Cómo estás, Andrés? Muy bien, muy buenas noches, bendecidas noches, vísperas prácticamente de Nuestra Señora de Guadalupe. Bienvenidos todos en esta transmisión especial. Y como bien dice Andrés, estamos en una jornada que está dedicada enteramente a esa vocación que nos caracteriza a nosotros como mexicanos, a nosotros como latinoamericanos, que es nada menos que el milagro de Guadalupe, el milagro de la Guadalupana. Si es la primera vez que sintonizas el programa por este medio, de hecho en esta ocasión es alternativo lo que es el canal y viene siendo aquí directamente Nueva Alianza Radio, dado que nosotros tenemos también alianza con Católico Defiende tu Fe, con quien producimos también en conjunto el programa. Te indicamos en qué consiste la dinámica. Pues bueno, este programa nace de la idea, del concepto, de esa costumbre que se tiene de que en las grandes ciudades, mientras disminuye el tráfico, la gente espera pacientemente mientras está tomando un cafecito, mientras está tomando una copita con moderación, junto con compañeros de la oficina, y está haciendo tiempo compartiendo en lo que tiene ya un momento más oportuno de regresar a casa. Entonces, nosotros queremos cristianizar el concepto y nosotros lo que hacemos es que tenemos pues un programa de apertura, lo que son los lunes. Después, posteriormente, venimos compartiendo contenido complementario a la misma hora, que viene siendo a partir de las 8 de la noche, tiempo del centro de México, para tener ya después un programa de clausura de lo que es la reflexión respectiva. Y esta noche, pues así lo vamos a hacer, solamente que con la pequeña diferencia de que se va a hacer a mitad de semana, es decir, hoy miércoles, con el objetivo de incluir en la reflexión también lo que corresponde a la fecha que vamos a celebrar el día de mañana y para la cual nos estamos preparando en esta noche. Entonces, esto viene de la siguiente forma: hacemos una pregunta base, después de esa pregunta base viene un bloque de encuadre, después de una pausa donde ya tuvimos algo de reflexión. Después de ese encuadre, que viene dos preguntas complementarias, pasamos al siguiente bloque donde viene ya una argumentación a propósito de las respuestas más básicas, y al final de todo pues ya viene una conclusión en ese cuarto bloque. Entonces ahorita vamos a mencionar la pregunta base, algunas complementarias que se trabajaron durante el primer programa, y de ahí vamos a tener el bloque de encuadre. ¿Les parece? Entonces vamos a leerla rápidamente, y la pregunta base sería: ¿qué podemos esperar? Contexto de la pregunta es la encíclica Spe Salvi, numeral 22. Y de ahí surgieron algunas preguntas que eran: ¿qué es lo que no podemos esperar? ¿Es posible esperar algo del mundo o la sociedad? ¿Cómo puede identificar su papel en la sociedad para aportarle un sentido de esperanza bien determinado? ¿Qué puede el hombre sabiamente recibir de la sociedad en función de lo que puede ésta ofrecerle? Si no alcanzaste a apuntar alguna pregunta, no te preocupes, vamos a repetirlas en el bloque siguiente para poder hacer más dinámica la reflexión y que se pueda estar teniéndola pues más acertadamente y podamos abarcar más aspectos. Y sobre todo porque esta pregunta tendría que conducirnos a lo que debiéramos de cubrir en este día tan especial, porque queremos también tener esa parte de encuentro, esa parte de también vivencia de lo que es la espiritualidad mariana, específicamente la espiritualidad guadalupana, al preguntarnos cómo encontrar y descubrir a la Santísima Virgen de Guadalupe. ¿Les parece? Entonces, solamente menciono la pregunta base y la pregunta a la que vamos encaminados. ¿Qué podemos esperar? Spe Salvi, numeral 22, y cómo encontrar y descubrir a la Santísima Virgen de Guadalupe, a través de algunas preguntas que mencionamos y de algunos hechos que vamos también a remembrar en estos siguientes bloques. Y pues vamos a tener ese pequeño descanso para poder desarrollar esa reflexión. ¿Les parece?
Adelante. ¿Te llamó la atención alguna pregunta? ¿Tienes alguna respuesta? Pues vamos a recordar lo que son las preguntas de las cuales estamos partiendo y hacia cuál vamos. ¿Qué podemos esperar? Es la pregunta principal y el contexto, como bien habíamos dicho, es la encíclica Spe Salvi, numeral 22. Preguntas complementarias. ¿Qué es lo que no podemos esperar? Numeral 24 de la misma encíclica es el que nos sugiere esa pregunta. ¿Es posible esperar algo del mundo o la sociedad? ¿Cómo puede el hombre identificar su papel en la sociedad para aportarle desde un sentido de esperanza bien determinado? ¿Qué puede el hombre sabiamente recibir de la sociedad en función de lo que puede ésta ofrecerle? Entonces, con estas preguntas, que si bien están un poquito rebuscadas, aquí ya de alguna forma las repasamos, las trabajamos, vamos a mencionar más o menos qué reflexionamos nosotros para que tú puedas integrarte también con confianza, poco a poco a la reflexión también, con tus propias preguntas, con tus propias respuestas, y eso nos pueda conducir hacia una pregunta final que sería, ¿cómo encontrar y descubrir a la Santísima Virgen de Guadalupe? Todo esto a partir de lo que estamos reflexionando. Entonces aquí Andrés nos va a ayudar a que alguna de estas preguntas ya seleccionadas y delimitadas nos va a ayudar a encaminarlas hacia alguna cuestión específica que nos va más o menos a platicar en este momento, ¿vale? Pues a ver, Andrés, ¿qué nos podrías decir sobre todas estas interrogantes, estas incógnitas que viene teniendo el hombre en su conjunto? Podamos establecer el contexto de México en la actualidad, por ejemplo, y ya de ahí ya partir hacia la reflexión que viene siendo el milagro guadalupano. ¿Qué podría decirse a propósito de todo esto? Bueno, es un poquito complejo poder aterrizarlo en el milagro guadalupano, aunque Juan Manuel si recordará sus clases de Mariología, que yo también Ok. ahí haya a tientas, dijera precisamente Javier Zubiri, que creo que sí lo vamos a tener que tocar al rato, Bueno. pero bueno, ¿sí? El hombre y Dios. El hombre y Dios, Ok. Javier Zubiri. Pero bueno, eso lo hablaremos un poco más adelante. En algún momento hablé con Juan, con saludos a Adri. Algunos otros Sí, compañeros. algunos Sí. otros compañeros, les mandamos saludos de manera muy afectuosa. Y estábamos hablando de manera muy específica como prácticamente la imagen de la Inmaculada Concepción de María, si mal no recuerdo, que acompañaba a Hernán Cortés, vino a cambiar prácticamente el panorama. Y ahí es donde probablemente podamos tener una pequeña pista de por qué tendríamos que esperar a Santa María de Guadalupe. Esa es la única
liga que yo podría tratar de tener de manera muy inmediata, y ahí entonces también podríamos tener una cuestión de esperanza en una desesperación de manera muy importante que se dio sobre todo en el pueblo indígena y en algunos pueblos indígenas. Porque, como ustedes recordarán, la historia de México no nada más fue México Tenochtitlan. Habla de muchísimos otros pueblos y de muchísimas otras culturas. O sea, eso sería a propósito de lo que fueron los virreinatos de la Nueva España hacia abajo, ¿verdad? Exactamente. Ok, bien, estamos hablando de la coyuntura histórica y temporal de América Latina cuando se estaba conformando, y esto es desde los siglos XV y XVI, si estoy haciendo bien las cuentas, y sin embargo esto nos llevaría a pensar en el contexto actual. Estamos en el siglo XXI, comienzos, donde ya después de un proceso de descolonización del Reino de España, del Reino Cristiano Católico de España en aquel entonces, y que era para aquella época pues una potencia económica, una potencia en cuanto a lo que son dominios territoriales, y el día de hoy vemos que hay un entorno de globalización en la cual hay varias naciones, entre ellas las naciones latinoamericanas, que de alguna forma buscan pues algún bienestar a través de toda la actividad que tienen, de todo lo que es el desarrollo, su acontecer cotidiano, de la sociedad y de la idiosincrasia que poseen cada una. Y en eso, pues fíjense que ponemos en contexto sobre algo que se estaba viendo en el programa de lunes. Llegamos incluso a tener como ejercicio el escuchar la canción de Chava Flores, ¿A qué le tiras cuando sueñas, mexicano? Sabemos que en Católico Defiende tu Fe tenemos algunas personas que no sintonizan, algunos web espectadores que son de otras latitudes de habla hispana, como bien lo es Sudamérica, como bien lo puede ser también España, algunas comunidades hispanoparlantes en Estados Unidos, y que quizás se desconcierten con la pregunta, al no entender lo que es el vocabulario específico, el regionalismo de ¿a qué le tiro cuando sueño? Y que vendría siendo quizá adaptado de una forma que se escuche más genérica, ¿a qué aspiras cuando sueñas? ¿A qué aspiramos nosotros cuando soñamos? Entonces, tomando en cuenta el mundo de hoy, quizá debiéramos de preguntarnos entonces, ¿en qué forma marca María el rumbo de la esperanza? Hablando de la sociedad actual. Y la siguiente sería, ¿qué se puede esperar de la reflexión de María como esperanza a propósito de la vocación de ella, que menciona también la encíclica Fides et Ratio en el numeral 108, a propósito del programa que tuvimos también la semana pasada, hablando de María como figura y vocación de la reflexión, de la filosofía, en el aspecto de acercarnos a la fe cristiana, a la fe católica. ¿Cuál sería ahí el asunto, Andrés? Ayúdanos, ilústranos, por favor. Bueno, de manera muy específica me gustaría retomar un texto que creo que Juan Manuel ha de recordar, que usamos en algún momento, que se llama María Bendita Hebrea, que básicamente nos va a volver a remitir a la primera pregunta que nos dice, ¿qué podemos esperar de la carta encíclica, correcto? Ajá. De la carta encíclica Spe Salvi. Spe Salvi, y que dice así, ¿qué podemos esperar? Bueno, tenemos que recordar de manera muy específica que primero que nada tenemos una fe que espera. Ustedes recordarán que la fe cristiana no es nada más una fe surgida de la nada, sino que ha sido básicamente una fe que considera como fundamento un Salvador que parte prácticamente desde Abraham. Y desde ahí al menos surge entonces una esperanza. Así que tenemos una fe que espera. Y tenemos un pueblo que siempre ha esperado. ¿De acuerdo? Ustedes recordarán que toda la historia de la salvación prácticamente es eso. El primer ejemplo lo tenemos con Moisés, que básicamente también el pueblo esperaba un liberador y entonces Dios lo libera. Después tenemos básicamente un pueblo que es liberado, un pueblo que en algún momento entonces retoma básicamente un reinado. Este reinado en algún momento se vuelve a dividir y es conquistado y entonces espera nuevamente una liberación. ¿De acuerdo?
Llegan los profetas y seguimos esperando y seguimos esperando y seguimos esperando. Así que entonces, primero que nada, nuestra fe es un fundamento de un pueblo que espera. Y de repente, esa es la parte interesante de toda la reflexión, llega esa esperanza a una mujer, y que creo que ya lo leímos de manera muy específica en el poema de la semana pasada de Joaquín Antonio Peñalosa, de un ángel y una muchacha, y que básicamente entonces llega una respuesta de Dios. Y esta respuesta de Dios no nada más es te voy a liberar porque yo soy Dios, sino que te voy a liberar y voy a habitar en ustedes y con ustedes. Ok, interesante reflexión, interesante autor, sobre todo también el padre Joaquín Antonio Peñalosa, a propósito de representantes locales de la fe. Es un sacerdote potosino que hizo mucho en materia de obra social cuando estaba con vida y que nos dejó algunas obras, algunas de las cuales todavía podemos conseguir en algunas librerías católicas, algunas que son difícil conseguir, como una que nos habla de la idiosincrasia mexicana y su conexión de los hábitos del mexicano con pues su concupiscencia y la forma en la que podríamos caer en alguno de los 7 pecados capitales a propósito de nuestra condición humana y pues propensos en cuanto a nuestro estilo de vida y todo lo demás. Pues es un análisis histórico que él hace y sin embargo es un patrón que se va repitiendo pues a lo largo de los años y es algo que también se ve actualmente. Entonces, pues eso también te invitamos a que lo compartas con nosotros, lo que tú observas, lo que tú reflexionas, pues a manera de obstáculos y retos que nosotros tenemos en el diario vivir y que podemos pues ir conociendo y reconociendo para a partir de ese mismo entorno pues tener ese encuentro con Dios a través de María a propósito de cómo se desarrolla el milagro guadalupano y cómo nos marca también como católicos y como mexicanos. Entonces, ¿hasta aquí alguna pregunta? ¿Hasta aquí alguna respuesta? Pues vamos entonces al siguiente descanso para poder tener una argumentación más clara de todo este asunto. Kushamonikan mikani monatsin kusamone watul ni mo pagajelis ak inte watul intino titlan kawel motes intine tlakane koni. Fue en el Tepeyac donde comenzó la música, fue en el Tepeyac donde nacieron las flores, donde una doncella con el sol a su espalda dijo ser la madre de todos los hombres. Por ahí pasaba el más pequeño de sus hijos, el indio Juan Diego fue entre todos elegido. Él puso por obra su aliento y palabra, no estimó que fuera cansado el camino. Dime qué pasa, Juan Diego, porque nos canta hoy el cielo. Música y flores del Tepeyac, qué cosa nos vienen hoy a anunciar, qué es lo que envuelve tu añade. Solo encontraste, dinos tu hijo querido el menor, ¿qué es lo que dice la madre de Dios? Que no estoy aquí, yo que soy tu madre, no soy yo la fuente de tu alegría, tú mi embajador, mi mensajero, porque en ti he puesto toda mi confianza. Pido a Dios la fuerza
promesa de aquel indio mensajero, llevar su palabra como el águila que ama. Que mi corazón como toalla de Juan Diego guarde el mensaje de la Madre del Cielo. Dime qué pasa, Juan Diego, porque nos canta del cielo música y flores del Tepeyac. ¿Qué cosa nos vienen hoy a anunciar? ¿Qué es lo que envuelve tu ayate? ¿Y qué tesoro encontraste? Dinos tu hijo querido, el menor. ¿Qué es lo que dice la Madre de Dios? Dime qué pasa, Juan Diego, porque nos canta del cielo música y flores del Tepeyac. ¿Qué cosa nos vienen hoy a anunciar? ¿Qué es lo que envuelve tu ayate? ¿Y qué tesoro encontraste? Dinos tu hijo querido, el menor. ¿Qué es lo que dice la Madre de Dios? ¿Tienes alguna pregunta? ¿Tienes alguna respuesta? Repetimos rápidamente las dos preguntas principales. ¿Qué podemos esperar? Es la pregunta base, y esto con el objeto de ir hacia una pregunta final que nos ayude a quedar con la reflexión: cómo encontrar y descubrir a la Santísima Virgen de Guadalupe. Y bien, mencionábamos también que la idea del programa es ir retomando algunos bloques, algunos segmentos de contenido que también compartimos a lo largo de la semana, y asimismo también mencionar algo del programa de entrada, del programa con el que solemos iniciar los lunes si no tenemos algún contratiempo, y que en esta ocasión se había tratado de que el día de antier lunes habíamos estado comentando pues de las efemérides y de cómo esto nos ayudaba a ir identificando nuestro contexto, nuestro mundo, nuestra sociedad, y con esos mismos signos de los tiempos pues también usarlos como punto de partida para saber dónde estamos, quiénes somos y de qué forma reflexionar más adecuada y de forma completa pues toda esta problemática, ¿verdad? Y dicho, mencionábamos el día de antier precisamente que teníamos pues el aniversario de la puesta en, más bien, ¿cómo se dice? De velar una estatua, ¿verdad? Cuando la ponen ya en su lugar, y lo que es la famosa estatua del caballito, conocida en la Ciudad de México como tal, que es la estatua ecuestre de Carlos IV, y que de hecho a los pocos años representó pues una afrenta para una nación que recién se estaba independizando, sobre todo porque en la parte posterior de la estatua se puede observar pues algunos vestigios indígenas que vienen estando en los cascos del caballo. Entonces por eso la gente ya empezaba a tener pues esa idea de la separación pues cultural también con España, misma que se veía quizá después de un proceso de conquista que se había vivido también para cuando había llegado Hernán Cortés, para cuando había sucedido todo esto, y que por varias razones que quizá a lo mejor ahí sí ya no pudiéramos entrar en tantos detalles para no entrar en mucha polémica, que se están reabriendo a lo mejor viejas heridas, pensando en que debiéramos de cortar con todo indicio de hispanidad, ¿verdad? Entonces se trata de ir hacia qué tanto estamos cayendo en sofismas al pensar eso, al caer en ese
creer tan radicalmente ese discurso y pues no tener como una parte proyectiva, pero sobre todo de no tener bien claro el sentido de esperanza, dado todo eso que históricamente hemos vivido y que de hecho pues haya seguido marcando pues algunos defectos que tenemos ya ni siquiera como personas cada uno de nosotros, sino como sociedad. El hecho de no ser unidos, el hecho de que haya mediocridad de por medio, el hecho de querer seguir culpando a otros de lo que nos pasa. Entonces, ¿de qué forma pudiéramos nosotros reconocer esto que nosotros vivimos como para que pudiéramos rescatar esa visión cristiana a propósito de todo eso y sobre todo rescatar nuestra esperanza mediante la reflexión del acontecimiento guadalupano? ¿Cómo podría ser esa situación, Andrés? Bueno, ahí sí ando todavía un poco, digamos, de Lego. Hay por ahí un libro en mi lista de pendientes. Hashtag lista de pendientes. Sí, me parece que se llama De Quetzalcóatl a Guadalupe. Trata básicamente sobre cómo se empieza a formar o a crear la idiosincrasia del pueblo mexicano, precisamente desde la idea de Quetzalcóatl hasta que precisamente ocurre este acontecimiento guadalupano, que es prácticamente lo que pasa, lo que viene a marcar de manera muy específica esta unión entre hispanidad y probablemente llamémosle mexicanismo o múltiples culturas, porque recordemos otra vez que no nada más la única cultura que se encontraba aquí en ese momento, básicamente eran los mexicas ya en ese momento. Antes de llegar eran los aztecas, pero esa es una clase de historia. Varias tribus mesoamericanas, ¿no? Pero sobre todo que los conquistadores aprovecharon de la división que había entre ellos mismos. Correcto. Para poder hacer su labor de conquista. Sí, de hecho, hablando de eso, ahorita recordé de manera muy específica, si quieren agregarlo otra vez a su lista de pendientes, un libro del Fondo de Cultura Económica, no recuerdo ahorita el autor, pero se llama algo así, cómo contamos la historia a los niños en el mundo. Y habla de manera muy específica sobre cómo vamos formando inclusive a nuestros hijos en la manera en la cual le vamos contando la historia. Y si mal no recuerdo, al momento de comenzar, hablando ahorita de estas fechas navideñas, platicaban de un niño que se encontraba debajo de la cama y le pedían que saliera y decía, no voy a salir y no voy a salir y no voy a salir. Y le preguntaban, pero es que queremos que nos digas si tú tienes al niño Dios. No, ya te dije que no voy a salir, no voy a salir y no voy a salir. Pero es que lo único que necesitamos saber es si tú has tomado al niño Dios de la capilla. No, pero ya te dije que yo no voy a salir, yo no voy a salir, yo no voy a salir. La cuestión es por qué no quería salir este niño. ¿Por qué no quería salir el niño? No, pues necesito yo también más contexto de la obra para saber. Bueno, fíjense bien, estamos hablando de historia okay. Y estamos hablando de cómo tratar de entender la historia. Básicamente es un acontecimiento de un niño que surgió durante la Segunda Guerra Mundial y la persecución del pueblo judío. Así como el del niño del pijama de rayas. Algo así, pero este era es un niño Dios. Órale. Y no quería que los nazis se llevaran al niño Dios porque Jesús finalmente fue un judío. Oh, me recuerda el milagro la vida de San Tarcisio, que de hecho fue martirizado por soldados romanos precisamente por ocultar la Eucaristía. Entonces ahí estamos hablando de que ya estamos partiendo de una fe porque de alguna forma, y eso yo creo que lo vamos a reflexionar en algunas semanas que siguen, que la oración es una forma de ir comenzando a forjarnos una esperanza y sobre todo porque como nos va a ayudar a purificarnos para poder ver el mundo de una forma más clara, de una forma más humilde, pues más transformada a propósito del carisma de la comunidad, a propósito de todos los recursos que podemos encontrar en la economía de la gracia, pues a través de la gracia misma del Espíritu Santo que va transformando nuestro pensamiento, nuestro entendimiento y nos permite ver las cosas pues con más optimismo. Tenemos dones del Espíritu Santo, frutos del Espíritu Santo que se reflejan en nuestra vida después de habernos inmerso en ese ambiente de oración y que prácticamente nos va a llevar a tener esa misma disposición que tiene María para poder
en obediencia, ceder, como bien habíamos dicho, esa voluntad imperfecta que tenemos hacia la voluntad de Dios, que es una voluntad perfecta, de la misma forma que lo hizo en la vida de María, posteriormente en la vida de José, y de ahí en adelante lo que fue la Sagrada Familia, y todo fue a propósito de un semper fiat, de haber dicho, hágase en mí según tu palabra. O sea que la esperanza comienza desde la confianza, como bien habíamos reflexionado en semanas anteriores, y pues creo que eso ya nos lleva a pues descansar un poquito también las ideas para poder ya pasar a un bloque de conclusión, ¿verdad? Sí, pasamos a un bloque de conclusión. Bueno, pues entonces, ¿tienes alguna pregunta? ¿Tienes alguna respuesta? Te invitamos a comentarla en los comentarios para finalizar con pues con esa parte donde vamos a aterrizar lo que es la pregunta, cómo encontrar y descubrir a la Santísima Virgen de Guadalupe. ¿Te late? Adelante. ¿Alguna pregunta? ¿Alguna respuesta? Pues bueno, también nos manda saludos a todos los que estamos conectados. Jonathan Fraga, que es nuestro ingeniero en producción, entonces él les manda también un cordial saludo a todos, pues gustoso de acompañarnos, de estar apoyándonos ahorita en esta transmisión especial. Y pues aquí nos va a comentar Andrés un poco, ya de forma más aterrizada, cuál es la forma en la que marca María el rumbo de la esperanza a propósito de lo que el magisterio nos comparte a través de la encíclica que habíamos estado mencionando de Benedicto XVI, Spe Salvi. Entonces, ¿cuál vendría siendo ahí pues el tesoro que nos deja la enseñanza de la iglesia, amigo? Bueno, como habíamos visto ya desde el numeral 22, que empieza a plantearnos la cuestión de una historia esperanzadora, tenemos que volver a que María recibe prácticamente la primera noticia, y que creo que la gran mayoría de los catequistas que nos estén viendo recordarán que siempre vemos a María como estrella de la nueva evangelización, y se le pone a María como ejemplo porque ella es prácticamente la primera catequista, y ella es la primera en recibir el anuncio, y así como es la primera en recibir el anuncio, es la primera en ponerse a servicio, que es parte de lo que tú estabas platicando las semanas pasadas. Recordarás que María no nada más se queda en su casa, sino que va también con su prima Santa Isabel, y con su prima Santa Isabel básicamente es donde también recibimos esta otra cuestión de apenas llegó tu saludo y el niño saltó de gozo en el seno. Entonces es ahí donde vemos precisamente a esa María activa, a esa María que no nada más se queda con esta cuestión de, bueno, pues si esto pasó, pues guardémoslo. Es más, platicaba precisamente en la clase de Mariología que uno de los pocos títulos que creo que no hemos visto es a María como la doncella de la perplejidad, y decíamos la doncella de la perplejidad precisamente hablando en este sentido de la conexión con el numeral 108 de Fides et Ratio como trono de la sabiduría. María, lo interesante de ser estrella de la evangelización es que no se queda solamente con el mensaje, es decir, el hecho de quedarnos perplejos es, bueno, me ha hablado un ángel y este ángel básicamente me habló a mí, y vuelvo a la cuestión. Si es muy importante la palabra para el pueblo de Dios, María también responde, hágase en mí según tu palabra, y es ahí donde
parte toda la reflexión. La palabra de Dios no nada más se queda en un anuncio, no nada más se queda en un mensajero, no nada más se queda en una mera idea que ahí se transmitió. María no pasa a ser un profeta que viene a hablarnos de Dios. María pasa a ser el receptáculo de la palabra de Dios y la palabra de Dios que se hace carne. Ok, y fíjate que de hecho a propósito ya de que estamos profundizando en la vida de María cuando estaba en esta tierra, pues y también en línea con lo que dicen estos numerales de la encíclica, recuerdo que también menciona la parte donde pues María es anunciada y es algo que se cumple ya después durante la pasión del mismo Cristo, que hay una espada que atraviesa su alma y pues nos plantea también el Papa Benedicto en ese numeral si acaso ahí es donde se acaba la esperanza de María. Y nosotros vemos ya después de la resurrección, después de que en el transcurso de la historia de salvación, pues María nos acompaña en las diferentes apariciones, en las diferentes advocaciones, pues un rasgo característico de pues su papel en la historia de salvación, que es el de ser portadora del mismo Cristo y por ende ser portadora de la esperanza. Y creo que el ejemplo de María como tal en su advocación de Guadalupe pues es, se puede decir según casi la mayoría de los teólogos, la representación más completa de su función en esta historia de salvación, porque a ella se le puede ver con una cinta en su vientre. ¿Correcto? Y de hecho de ahí viene la palabra encinta, si no me equivoco, ¿verdad? Exactamente, esa es la etimología de encinta. Exactamente, entonces esta cintita que tiene está naturalmente dándonos a entender que está esperando un hijo. A propósito de Apocalipsis 12, donde hablamos de una doncella revestida de 12 estrellas y que está a punto de dar a luz y que tiene los dolores de parto y sin embargo está confiada de que a pesar de este dolor que está sintiendo y a pesar de la amenaza pues del enemigo que está acechándola, pues ella está confiada en que hay un momento en el que nace el niño y es donde esa esperanza se ve consumada. Se vio consumada en el momento de que Cristo nació en este mundo, se ve consumada en el momento de que hacemos presentes el reino de Dios en la tierra y se ve consumada de forma total, formal y definitiva en la parusia, que es lo que nosotros creemos como cristianos católicos y que es ese acontecimiento que ha de suceder cuando nuestro Señor Jesucristo esté de regreso tal cual ascendió a los cielos en nuestra tierra para comenzar pues su reino de justicia eterna. ¿No es así? Así es, básicamente por ahí iría la reflexión. De hecho, de manera muy específica ya para aterrizar, para irnos un poco más, yo creo que es de manera muy importante retomar, por ejemplo, otra, no recuerdo si es encíclica o es carta apostólica, Rosario Virginis Mariae, que es básicamente también de Juan Pablo II, y la síntesis es contemplar a Jesús con los ojos de María. Y es ahí donde precisamente empieza a cobrar todo esto sentido. Precisamente ahora que ya estamos por terminar los 42 rosarios, lamentablemente no pudimos reflexionar esto al inicio de los 42 rosarios, pero si tú todavía al día de hoy estás por prepararte para rezar el rosario o gustas quedarte con nosotros, o mañana que reces el rosario, el día de mañana, o toda la próxima semana que vamos a comenzar una novena de manera específica a la Anunciación, recordar básicamente que María fue la primera que escuchó esto, María es la primera que lo transmite y sobre todo María no es la que se queda con el mensaje, sino que lo da a los demás. Y cuando digo a los demás, tenemos el pasaje en la gruta, en donde les dio a presentar al niño o se los dio a adorar. Y entonces este mensaje no nada más queda con María. Entonces es un mensaje que se comparte. Es presentadora y nos convierte a nosotros en presentadores, ¿verdad? Correcto, porque si yo ya también recibí este mensaje, no puedo quedarme para mí. O sea, María nunca dijo, yo tengo al Salvador y el Salvador entonces que se quede conmigo y que se quede para mí. Que eso es lo que quedaría inclusive a concluirse ahí en la cruz. María prácticamente se queda también en este sentido de que no es necesariamente lo que esperábamos. Es más, ahí se cumple perfectamente el sentido de que este Salvador que esperábamos no es necesariamente como lo teníamos idealizado.
Ok. ¿sí? Inclusive hay por ahí algunos, se me olvidó el término de visionarios. No lo ubico. Que tienen visiones, pero se me olvidó Los ahorita. místicos. Los místicos, Ok, hay algunos ajá. cuantos místicos que han tenido visiones de cómo María estaba ahí en la cruz y el propio Satanás prácticamente estaba ahí con María diciéndole, ya ves, ya esto vino Dios, ya Desanimándola, ves, ¿no? sí, Desesperanzándola. exactamente, Ok. desesperanzándola. ¿Lo Es ahí logró? sí, pues prácticamente por 3 días, probablemente María volvió a tratar de entender. De hecho, me parece que es en Eclesia et Eucaristía, donde de nuevo Juan Pablo II o Benedicto XVI vuelve a este punto de que María vuelve a congregarlos en el cenáculo y probablemente María es la que empieza, espérate, pero a ver, él les dijo, mi hijo, recuerden que hay que hacer eso en memoria de mí. Ya. ¿Sí? Volvemos a tener básicamente a los discípulos. Es más, de hecho, ya para terminar la idea, si quisiéramos tener un primer acercamiento a María, sobre todo nosotros que somos mexicanos, nosotros decimos que tenemos prácticamente un códice, que tenemos aquí prácticamente a nuestras, aquí cuidándonos. Este códice me recuerda mucho a estos lectores que decían, vamos entonces a las casas de las pinturas a hacerlas cantar o a hacerlas hablar. Órale. Sí, entonces a algunos místicos también de las Sagradas Escrituras o algunos sacerdotes, sobre todo cuando fui al curso de hebreo, me decía, si tú no sabes hebreo, ya con que consigas un libro de hebreo y lo contemples, no importa que no entiendas, ya contemplar la palabra de Dios como es escrita y como es narrada, pues ya es una ventaja. Oye, nosotros tenemos aquí a una mensajera que también trae mensajes del cielo. o náhuatl para entender el Nicanmopoa, a propósito de esta joya que acabamos de escuchar de Martín Valverde de Águila que ama, ¿verdad? Exactamente. Sí, sí, sí. Pues prácticamente, de hecho, fíjense cómo todo está interconectado en esta revelación a propósito de los dones del Espíritu Santo, los carismas y del don de lenguas, por ejemplo, que se ve en Pentecostés y que estamos hablando de que la reflexión y el mensaje que deja esa visión de entendimiento es que a cada uno en nuestra lengua, o bien para que podamos entenderlo mejor, de una forma que nosotros entendamos de acuerdo a cómo somos y a nuestra realidad cultural y en todos los aspectos, podamos entender y visualizar pues ese plan de salvación para poder participar de él, dado que, como bien lo dice también la Escritura, el plan de Dios es que todos los hombres se salven y que tengan conocimiento pleno de la verdad. Entonces, pues hay unas cuantas reflexiones que estaremos compartiéndoles también en ese segmento de bonus track que vamos a tener también para el miércoles. Ya tenemos también preparada nuestra cápsula para el día de mañana, a propósito ya de la celebración como tal, y con esto queremos concluir, pues si no la reflexión, si no el tema, queremos por lo menos dejar pues sobre la mesa esa pregunta para que sigamos teniéndola como consigna para poder continuar con esta jornada y que nos prepare. ¿Cómo encontrar y descubrir a la Santísima Virgen de Guadalupe? Entonces, pues vamos a ceder lo que es el espacio y transmisión a Agua Viva, a nuestra hermana Rocío, quien va a compartirnos nosotros también en este especial, pues en la forma en la que ella lo hace a través de su programa, y vamos a también nosotros estar al tanto en esta jornada. Vamos a invitarlos a que sigan participando con nosotros aquí en Nueva Alianza Radio y a que sigan compartiendo también con nosotros en nuestras redes sociales como @NAlianza Radio, Nueva Alianza Radio todo completo en Instagram, y que no se olviden también de estar al tanto de Católico Defiende tu Fe, con quien se transmite también y se comparte lo que es la producción en sus respectivas redes sociales, que viene siendo en el caso de Facebook, Católico Defiende tu Fe, @católico tú en Twitter y Católico Defiende tu Fe todo seguido en Instagram. Muchas gracias, buenas noches y seguimos contigo. Hasta pronto. Pronto.